Hola, buenas noches familia TDT. El día de hoy exploraremos los rincones más oscuros y escalofriantes del mundo de las leyendas y lo paranormal. En esta ocasión, nos adentraremos a las calles embrujadas y los misterios más ocultos de la Ciudad de México. Desde el enigmático kilómetro 31 hasta las historias de Pachita y la Casa de las Brujas. Nos sumergiremos en un viaje lleno de misterios y suspenso. ¿Están listos para desafiar sus miedos y descubrir la verdad detrás de estas leyendas urbanas? Prepárense para una experiencia que los dejará sin aliento. Explorando las leyendas de la Ciudad de México. La leyenda del fantasma de la Basílica de Guadalupe. Esta basílica es uno de los lugares más visitados en México y no deja de tener historias sobre los encuentros con fantasmas que se presencian en ella. Antes, en el año 1976, fue construida la que se conoce hoy como la Basílica de Guadalupe. Pero existe otro edificio que data de años atrás, conocida como la Basílica Antigua. Este último se dice que fue construido aproximadamente por los años de 1709 y desde entonces había sido visitado, y no solo por los visitantes de la zona que llevaban ofrendas y oraciones, sino también por los muchísimos turistas que llegaban en diciembre. Poco a poco, este lugar ganó fama, y no por la cantidad de personas que iban al sitio, sino por una sola, que ya no estaba entre los vivos. Existen diversos relatos de personas que han entrado en la Basílica de Guadalupe. La mayoría de estos juran haber visto a una mujer deambulando por todo el recinto, haciendo plegarias y yendo a los altares a dejar ofrendas. Se cree que por los años de la leyenda y lo que ocurría en ese lugar, las personas han adaptado la historia, incluyendo relatos falsos, pero lo cierto es que muchos de ellos concuerdan. A pesar de ser una basílica donde la gente asiste a rezar o simplemente turistear, el hecho de que muchos tengan en común un elemento de la historia es aterrador. Y bueno, preguntarán, ¿qué pasó dentro de la Basílica de Guadalupe? En lo que han acertado muchas personas es que de repente, estando dentro de la basílica, se escucha el tintineo de unas campanas. No se sabe a ciencia cierta de dónde proviene tal sonido, pero muchos aseguran haberlas escuchado. Otros tienen una extraña sensación al pasear dentro del recinto o al estar cerca de los altares. Esto, mezclado con la historia de la mujer que a veces aparece dentro del lugar, es lo que aterra a muchos visitantes. No se sabe si es un espectro o si es un fantasma amable, pero las acciones que ha dejado cada vez que aparece hacen ver que no tiene rencor hacia los vivos. No interactúa con ellos, solo aparece y desaparece caminando por el lugar. Habitantes de la ciudad y turistas de diferentes partes del país juran haber visto a esa mujer, una monja, o bueno, al menos una señora vestida con falda bastante larga. Esta se aparece por el sitio, llevando velas y ofrendas a los altares. A ver, ¿qué es lo que dice la leyenda? Cuenta la historia que dicha mujer había empezado a asistir a la basílica, cuando en la época el capellar de la misma murió por una terrible enfermedad, dejando el lugar sin nadie que sonara las campanas. Fue entonces que esa monja o devota, no lo sé, que era bastante devota, adoptó el trabajo de sonar las campanas de la Basílica Antigua. Se dice que se le puede ver caminar entre un recinto y otro, pues visita tanto la Basílica Antigua como la más actual estructura. Nadie le ha visto la cara, pero saben que esta mujer ha de ser un fantasma, al ver que lleva consigo dos velas que jamás se apagan. Aunque haya viento o lluvia, ella puede caminar con las velas encendidas en todo momento. No solo es eso. El hecho de que desaparece entre las paredes o se esfuma sin más aterra a los visitantes. Por el mismo hecho, ninguno ha sido capaz de verla de frente. Solo la escuchan y la ven caminar de un altar a otro, murmurando sus rezos. Quien la oye dice que sus plegarias y oraciones las dice fervientemente,
caminando con ofrendas, huyendo de rodillas hasta cada altar. Y bueno, aunque no se encuentran las ofrendas, hay unos que dicen sí poder verlas. No se sabe la razón por la cual el fantasma aún se encuentra ahí, pero cuentan que ha de ser porque la mujer aún necesita cumplir con mandas eternas y que permanece orando por los familiares vivos que aún se encuentran en este plano terrenal. Otros dicen que aparece para arreglar pendientes antes de poder descansar en paz. La leyenda del Callejón del Aguacate. El callejón por el que nace esta leyenda se ubica en la ciudad de Coyoacán. Dicho callejón es cercano al barrio de Santa Catarina, en México, en el que parece suceden eventos paranormales. Personas que habitan por estos lugares aseguran que en ese callejón se han vivido momentos aterradores. En la época de Lázaro Cárdenas, este sitio estaba rodeado de casas coloniales, por lo que aún hoy conserva su estilo característico de esos años. Es una calle empedrada, pero no es muy ancha. Solo tiene unos 4 metros de ancho. Y bueno, debido a su aspecto único, bello por lo antiguo, pero a la vez bastante tenebroso, este callejón del corazón de Santa Catarina ha sido protagonista de muchas historias. Y bueno, una de ellas se remonta en la época de 1730, año en el cual vivió ahí un militar que paseaba por el mismo callejón una y otra vez. Se trataba de un militar retirado que había quedado loco y, según decía la gente, se paseaba a diario por todo el barrio con un uniforme diferente, extrañando y recordando sus épocas de servicio. Iba de un lado a otro, pasando por el mismo callejón, donde algunos niños se reunían a jugar. Un día uno de ellos, un niño que sin duda le llamaba la atención el uniforme de aquel militar, no dejaba de preguntarle a este que qué se sentía hacerlo. El pequeño se deleitaba a diario con los uniformes de gala y las medallas que portaba aquel señor. Fue tanta su insistencia que el militar, con cierta fama de ser un loco rencoroso, se alzó frente al niño, indefenso que no quería más que jugar, y se cuenta que el hombre, obstinado por el afán del niño, lo colgó en uno de los árboles del callejón, ahorcándolo en el único árbol que tenía detrás la capilla de una virgen. Desde ese entonces los habitantes aterrados contaban cómo la virgen de vez en cuando lloraba sangre, que a veces escuchaban sollozos y lamentos, incluso que en el árbol de aguacate podía verse la cara del niño, y que durante las noches se volvía un lugar sombrío, más tenebroso de lo habitual. Nadie había visto aquel hecho, y se dice que un monje desde su claustro había espiado en todo momento, pero que debido a que el militar se había arrepentido por sus actos, este no se lo contó a nadie más. Aunque los habitantes sospechaban de ese loco señor, que tenía la cabeza atrofiada por las experiencias de guerra. A ver, esta es otra versión. Algunos cuentan que en realidad no se encontraba tal capilla hasta después de cometido el delito. Dicen que fue el militar quien, arrepentido, mandó construir la capilla bajo el árbol en el que había arremetido contra el niño, pidiendo a los transeúntes que rezaran por su perdón y por la paz del pequeño cada vez que pasaran por ahí. Fue desde ese momento que algunos empezaron a escuchar los lamentos del niño, que sienten su presencia y que el árbol en sí muestra en su corteza la cara del joven. A pesar de conservar su pintoresco aspecto colonial, el callejón ha sido lugar de hechos paranormales. Luego de la leyenda que se cuenta del niño ahorcado, una familia aficionada a usar la ouija se mudó en la cercanía, y un día, durante una de sus habituales sesiones, la familia habló con un espíritu, el cual les dijo que todos en la habitación iban a traicionarse entre sí. Molesto por la situación, el padre de la peculiar familia asesinó a todos los presentes. Poco a poco se fue notando que ninguno de ellos aparecía por el barrio, así que las autoridades irrumpieron en la casa, encontrando a este mismo señor sin cabeza. En este mismo callejón y bajo el mismo árbol, se cuenta que a veces parece verse colgada la cabeza de aquel señor. Este y más hechos tenebrosos
ocurren a lo largo de este lugar. La leyenda del kilómetro 31 de la autopista México-Toluca. La carretera que une la Ciudad de México con Toluca, específicamente el kilómetro 31, es el escenario perfecto para una verdadera leyenda de terror. La anterior autopista está ubicada en el Desierto de los Leones, un parque nacional que es muy bonito de día, pero de noche la niebla se apodera de todo el lugar y se vuelve apropiado para guardar el mito del fantasma del niño, que acosa a los conductores que se atreven a desplazarse por la vía en la oscuridad. El relato dice que como la autopista tiene curvas complicadas, amerita que los conductores tomen la precaución de disminuir la velocidad a fin de evitar accidentes de tránsito. Entonces, cuando se acercan a la capital mexicana, los choferes encuentran en plena vía a un niño. De la nada aparece el infante y los choferes no pueden maniobrar el auto. Pareciera que se llevan por delante al pequeño. Y bueno, es cuando viene la parte escalofriante. La persona generalmente tiende a bajarse del vehículo para constatar el estado de salud del niño. Los individuos buscan alterados y nerviosos al niño, tomarlo y llevarlo a algún hospital cercano. Pero lo cierto es que al agacharse no se ve el cuerpo completo del chico, sino solo la punta de uno de sus zapatos. Vuelven a mirar y se encuentran de frente con unos ojos grandes, brillantes, amenazadores, intensos, que le provocan a la persona un gran terror. Residentes de localidades cercanas al sitio del hecho inexplicable manejan varias versiones sobre lo que pasa después de que las personas salen huyendo despavoridas luego del encuentro con el niño fantasmal. Algunos comentan que el chofer pierde la perspectiva, el sentido común, se siente mareado y puede sufrir un accidente al ser arrollado por un auto en la vía. También puede perder el control del carro a causa de los nervios y chocar contra algún objeto fijo en plena carretera. Pero otras personas dicen que la persona queda tan impactada por el encuentro con el espectro que entra en estado de shock, al punto que puede enloquecer o sufrir algún trauma sin cura alguna. Lo cierto es que en las cercanías del Desierto de los Leones, alguna vez existió un convento de monjes que con los años fue espacio y protagonista de indescriptibles mitos, y estos pasaron de generación en generación. De hecho, muchos comentan que este lugar es el verdadero origen de la leyenda del kilómetro 31. Y bueno, con el paso de los años, los ciudadanos mexicanos han ido agregando contenido a este relato, que ya hasta forma parte de la cultura azteca. A ver, todos se preguntarán, ¿y quién era el niño? Bueno, la verdad no se tiene conocimiento exacto de quién podría ser el niño que protagoniza esta espeluznante historia. Hay miles de cuentos relacionados. Por ejemplo, se dice que el pequeño fue atropellado por un auto cuando transitaba por el lugar. Su alma quedó penando sin rumbo fijo y como especie de venganza, deambula por la vía aterrorizando a los solitarios choferes. Otros dicen que su madre abandonó a su hijo en la carretera porque no tenía modo de cómo mantenerlo. El chico murió por falta de alimentos y su espíritu ahora recorre la zona en búsqueda de amor familiar. Son muchas vertientes las que rodean este mito, pero no ha dejado de perder vigencia, pese a que ya han pasado bastantes años. Es una triste y aterradora historia que se niega a morir, porque el pueblo la ha hecho parte importante de él. La leyenda de Pachita y la casa de las brujas. Ruidos inexplicables que se sienten en las noches, fenómenos paranormales que asustan a más de uno. En la colonia Roma de la Ciudad de México se levanta una arquitectura llena de misterios y extrañas energías conocida como la Casa de las Brujas. Por sus ventanas y techo, un rostro de una bruja con sombrero incluido se puede apreciar en la fachada del edificio, ubicado entre las calles de Orizaba y Durango. Este fue levantado en 1908 por orden de Porfirio Díaz
para celebrar el centenario de la independencia mexicana. Se dice que en este peculiar inmueble habitó Pachita, una bruja que se dedicaba a sanar de cualquier enfermedad a las personas que acudían a ella. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, tenía poderes curativos para eliminar afecciones de todo tipo. Es más, incluso aquellas que requerían operaciones avanzadas. Sus milagros hicieron que cada vez recibiera más personas de distintas clases. No importaba lo difícil de la afección, Pachita lo curaba. Con sus manos y ayuda de otros espíritus, podía extraer órganos dañados, tumores y eliminar malas energías de todo aquel que lo necesitaba. Sus rituales eran eficaces y llenaban de vida a todo aquel que lo recibía. Se dice que solamente utilizaba el cuchillo de la cocina para operar a sus pacientes, sin equipos, sin anestesia, y para la recuperación del paciente solo bastaba guardar reposo por 3 días y beber las pociones que Pachita preparaba para ellos. La popularidad y el cariño de Pachita crecieron tanto que varios políticos y grandes personalidades buscaban un espacio en la ocupada agenda de Pachita para pedirle salud, bienestar, hasta riquezas. Y ella, con su efectiva magia negra, se lo concedía. Pachita nunca cobró por sus consultas y milagros, al menos no de forma oficial. Muchas personas, en forma de agradecimiento por sus favores, le hacían donaciones para que siguiera haciendo sus labores. Cuenta la leyenda que después de su muerte, el espíritu de Pachita todavía se percibe entre las paredes del edificio, especialmente en horas de la noche. Algunos cuentan que se les ha aparecido para ofrecerle su servicio de curandera. A ver, les contaré un testimonio. Dicen que este lugar está lleno de misterio, con ruidos extraños, voces que se escuchan y rostros que aparecen de repente en los ojos de los inquilinos del edificio. De hecho, en octubre del año 2016, una mujer llamada Brenda llamó muy asustada y entre lágrimas a un programa de radio para narrar momentos paranormales que había vivido en el inmueble. Brenda aseguró que seres demoníacos aparecieron en su casa y que no podía dormir por los ruidos que se escuchaban en el lugar. Por un momento pensó que esos sonidos eran causados por los vecinos, pero bueno, al cabo de unos días se dio cuenta de que al lado de su habitación no tenía vecinos y que más bien los pasillos se caracterizaban por su soledad. Brenda, que no creía en fantasmas, se asustó a tal punto que decidió relatarle esta experiencia a una experta en Feng Shui, quien consideró que había una energía extraña y pesada en el lugar. A ver, no todos creen. Si bien algunas personas aseguran haber escuchado ruidos raros y percibir energías extrañas en los alrededores del lugar, otros piensan que la historia de Pachita y la Casa de las Brujas se tratan solamente de otro capítulo del imaginario popular que tanto abunda en la cultura mexicana, repleta de leyendas de todo tipo. De hecho, algunos consideran que toda la leyenda de Pachita fue creada a raíz del peculiar aspecto del edificio, pues este forma en su fachada algo muy parecido al rostro de una bruja, y porque realmente haya vivido una bruja ahí. La leyenda de la calle de la Quemada. Hay muchas leyendas mexicanas que datan de la época colonial, pero en serio, ninguna como esta. La leyenda de la calle de la Quemada cuenta la historia de una linda joven de buena familia, adinerada y con cierto estatus social. Durante el siglo XVI, el padre de esta muchacha, Gonzalo Espinosa de Guevara, era un hombre de buena fortuna, dedicado a los negocios, y que en temor a que su hija desposara a algún hombre que solo buscara quedarse con su dinero, le prohibió repetidas veces casarse. Tanto fue el cuidado que le dio este hombre a su hija Beatriz, que la joven ya había rechazado por su cuenta a un centenar de pretendientes, chicos también adinerados, de buena cuna, que a pesar de la timidez de la señorita Beatriz, estos estaban encantados con su hermosura, su blanca piel y sus grandes ojos. Llegó a cumplir 20 años y aún no contraía matrimonio, y esto no le importaba a su padre,
pues él no deseaba que su hermosa hija se casara con cualquiera. No salía mucho de casa, más que para asistir a la iglesia con su padre los domingos. Pronto se corrió el rumor de la hermosa de aquella joven, que pocas veces dejaba ser vista. Al mismo tiempo, llegó a la ciudad un hombre llamado Martín de Scopoli, italiano adinerado y de mucho poder, que poseía el título de Marqués de Francescello y Piamonte. A ver, ¿por fin se casaría la joven Beatriz? Cuentan que luego de la misa, la joven junto a su padre se toparon con Martín, quien había escuchado los rumores sobre la muchacha y que deseaba ver con sus propios ojos a esa hermosa mujer llamada Beatriz. El encuentro no fue de tanto agrado para su padre, pero Beatriz con madurez le confió que sabía muy bien lo que debía de hacer y que además a aquel hombre que acababan de conocer no le llamaba en lo más mínimo la atención. Por otro lado, este hombre se encontraba furioso de no lograr la atención de la muchacha, y fue tanta su obsesión que mandó desaparecer a todo aquel que alguna vez se le propusiera a Beatriz. De esta manera, al ver que no le quedaba ningún pretendiente, no le quedaría de otra que prestarle atención a él. No pasó mucho tiempo cuando ésta se dio cuenta del afán de Martín. Ahora hasta tenía miedo de rechazar sus regalos, pues él seguía mandando a matar cualquier hombre de la ciudad que se cruzara con ella, o que siquiera la volteara a ver. Y bueno, entonces, ¿qué le pasó a Beatriz? Habitantes de la ciudad dejaron de verla incluso los domingos. No había respuesta de su paradero, o si su padre la mantenía encerrada. La pobre chica sabía que no tenía otra alternativa que casarse con Martín, pero antes de tomar cualquier decisión, esta hizo algo que su padre jamás perdonó. Llenó una palangana de metal con carbones al rojo vivo. Ardiendo casi en fuego, la joven metió la cara en él. Era demasiado tarde cuando su padre consiguió a su hija en aquel estado. Ya tenía la cara chamuscada y deforme. Por fortuna, la chica no murió. Pero lógico, ahora nadie iba a querer casarse con ella nunca. Esto había sido el plan de Beatriz. Si no moría, de todas formas Martín perdería el interés por ella y dejaría de acosarlo de matar a más hombres en la ciudad. Se llevó una gran sorpresa, pues al encontrarse frente a frente con él, para rechazarlo por última vez, este dijo que la amaba, pero no por su físico, sino por su bondad y su manera de ser. Convencida esta vez y en vista de que de todas formas ya nadie más se fijaría en ella, la joven por fin aceptó, y el día de la boda nadie pudo ver lo que le había hecho a su rostro. Llevó el velo durante todo el evento y después, si se encontraba de paseo o en misa, siempre cargaba con su velo negro. La leyenda dice que aún en las calles deambula Beatriz, con vestido rojo y velo negro, lamentando haberse hecho tal daño a su hermoso rostro. La leyenda del Callejón del Diablo. Esta leyenda pertenece a la Ciudad de México, justo a la colonia Insurgentes Mixcoac, donde se encuentra una estrecha calle que se le apoda el Callejón del Diablo. Se cuenta que en este sitio ocurren fenómenos paranormales. Algunas personas afirman haber escuchado risas, algunos otros gritos y algunas más que el mismísimo Señor de las Tinieblas aparece a todo aquel que se atreve a cruzar sin su permiso. Una de las historias más contadas en este callejón es el de un señor escéptico del que se desconoce el nombre. Y según el relato, él decidió cruzar por ahí para cortar camino hacia su casa, pero apenas pisó el lugar, observó una sombra detrás del poste. Esto lo hizo titubear, pero una vez que estaba a punto de llegar junto a él, la sombra se acercó, descubriendo un ser espectral de obscuridad. El hombre afirmó que en ese instante salió corriendo para protegerse, pero sin importar lo rápido que fuera, era como si alguna fuerza lo trajera más y más hacia aquella sombra. Dijo que finalmente pudo salir, pero que nunca olvidará el pavor que ésta le provocó. Un rumor más de esta es una donde un borracho cruzó el callejón, pero justo antes de llegar al lado del espectro, un relámpago iluminó la oscuridad y descubrió una criatura aterradora que lo observaba fijamente. Este hombre solo corrió sin mirar atrás. Estos relatos abundan
y productos de ello se narra que las personas iniciaron a dejarles monedas como una ofrenda, las cuales desaparecían, por lo que pensaron que el diablo estaba complacido. Escríbeme en los comentarios, ¿tú qué piensas acerca de esta? El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.